Ambiente político por Eduardo Serrano. El sábado, antes de la medianoche, con 3 fuertes acelerones, el motor de la Alianza Va por Durango empezó a sonar debidamente afinado. Con la presencia de Alejandro Moreno y los jefes estatales Verónica Pérez, Arturo Yáñez y Miguel Azalde, en el primer minuto del domingo 3 de abril, Esteban Villegas pisó a fondo el acelerador, arrancando en la carrera del ambiente político rumbo al Bicentenario. En un evento cuidadosamente organizado, la capacidad de movilización se hizo presente en las inmediaciones de la Plaza Fundadores de Durango capital. Era importante que se sintiera la potencia de la alianza en el territorio donde se centra la mayor parte del padrón electoral, lo cual puede definir la contienda. Por eso, en la primera vuelta, el de San Juan del Río mostró absoluto dominio del volante. La presencia de su familia, de pilotos experimentados como Ismael Hernández Deras y los legendarios José Ramírez Gamero y Maximiliano Silerio Esparza, además de liderazgos que pilotearon el año pasado con emblemas aliancistas como Gaby Hernández López, Ricardo López Pescador, Ali Gamboa, Ricardo Pacheco, Joel Corral, Londres Botello, Alejandro Mojica, Carlos Maturino y Fernando Rocha, entre otros, sincronizaron el motor para que Esteban saliera con buen tiempo, llegando a los pits de su estructura la mañana del domingo en las instalaciones de la CTM, dispuesto a tomar la curva del bastión cuatroteísta Gómez Palatino. Sin embargo, fue en Lerdo donde tuvo su primer acto lagunero. Mientras Esteban piloteaba a toda velocidad en la Plaza Fundadores, un vehículo guinda con emblema de la 4T hacía un recorrido de reconocimiento por el monumento a Francisco Villa. Pero fue en la Expo Feria de Gómez Palacio donde dejó marcados sus neumáticos con Marina Mitela al volante la mañana del domingo. Cargado de combustible López Obradorista, el rugido del motor se sintió en su bastión, pero volvió a llenar el tanque para que rugiera en el Parque Guadiana la tarde del mismo día, donde se sintió la potencia de la 4T con la presencia de Mario Delgado, Citlal Hernández y el aditivo de Claudia Sheinbaum, gobernadora de la Ciudad de México, quien se ha convertido en una importante aliado de Marina, la morenista junto a sus aliados del Verde, redes sociales y Ruta 5, pero con una ausencia de petistas, se lanzó en la carrera con destino al CCB. En vehículo compacto de color naranja, Patti Flores inició su campaña, con buena carga creativa, de la mano de Dante Delgado y Martín Vivanco. Recorrió Paseo Constitución sumando a diversos grupos sociales para concentrarse en las alamedas. El viento le jugó chueco en la pista a la expanista, provocando la primera crisis de la carrera electoral, la cual resolvió acompañando a los lesionados en su atención médica, hasta que fueron dados de alta. Con esa acción, paradójicamente, Patti Flores, lejos de bajarse del vehículo en movimiento, se mantuvo al volante, superó la crisis y envió señales positivas de su arranque, mismo que deberá capitalizar en los días subsecuentes, porque eso no significa que haya rebasado a Esteban y a Marina, quienes van muy parejos en la competencia del ambiente político, esperando a la oportunidad para despegarse uno del otro, pues esos arrancones de campaña son apenas el inicio de una corta, pero muy intensa carrera al Bicentenario. Charlas de Miguel Ángel Vargas Quiñones. No me queda la menor duda que lo que bien domina Andrés Manuel López Obrador y su séquito es la violación a la norma jurídica mexicana. Pero en días pasados se volaron la barda al utilizar una nave aérea oficial, concretamente un jet de la Guardia Nacional, para trasladarse a los estados de Coahuila y Sonora para promover el caprichito de Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato, que no es otra cosa que un ejercicio para medir el músculo del inquilino de Palacio Nacional, para conocer qué posibilidades tiene de seguir en la presidencia de México después del 2024. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, acompañado de Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, participaron en actos para promover la consulta de revocación de mandato en Sonora y Coahuila. Estas actitudes y acciones emprendidas por los hombres cercanos del presidente de la República hay que revisarlas de manera global para entenderlas en su contexto real. Morena, pero más López Obrador, quiere eternizarse en el cargo y muy a pesar de que en docenas de ocasiones ha asegurado que terminando se irá a la chingada, lo que se ve está preparando es una reelección y por ello ha extremado los apoyos a las Fuerzas Armadas, Sedena y Semar, a través de sus encargos administrativos y recursos económicos a través de la ejecución de obras multimillonarias como el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, así como la construcción y rehabilitación de hospitales, algunos efectivamente no concluidos por gobiernos priistas y panistas. Ha distribuido el poder militar, ya no solo en regiones o zonas, sino a través de 199 cuarteles para la Guardia Nacional en 26 estados del país, con un costo cada uno de 34 millones de pesos. La militarización y el supuesto objetivo de pacificar al país ha sido solo parte del discurso que se escucha
un día sí y otro también en las mañaneras. Baste ver lo que sucede con el vecino estado de Zacatecas. La violencia se repite a grado tal que las policías estatales se niegan a trabajar mientras no se les garanticen seguros de vida y se destituya al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Adolfo Marín Marín. Si el secretario de Gobernación viola así la ley, ¿qué harán los demás integrantes del gabinete? Ya escuchamos a la gobernadora de la Ciudad de México aquí en nuestro Parque Guadiana, asegurando que el Instituto Nacional Electoral lo van a desaparecer. ¿Otra que manda el diablo a las instituciones? Veremos y diremos. Desde hace varios días no sabemos nada del candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia a la presidencia municipal de Durango, Alejandro González Yáñez, y solo nos enteramos que por incompatibilidad de criterios, quien fuera las semanas pasadas el responsable de enlazar a los medios de información con el abanderado, se retiró aventándole la toalla con toda dignidad. Para unos, está preparando una gran estrategia que esté a la altura de las expectativas que sus líderes tienen para lograr una gran votación que ayude también a la candidata Alma Marina Vitela a ganar terreno en este municipio, históricamente panista. Para otros, de nueva cuenta, está deprimido y escondido como ha sucedido luego de que participe en otros comicios donde no resultó favorecido. Avísenle que ya arrancó campaña Morena y en los próximos días, el 13 concretamente, deberá hacer lo mismo en el municipio de Durango. Columna Cena de Negros por Dionel Sena. El fin del paro magisterial. Aunque no fue sencillo llegar a un acuerdo, este lunes, después de las 2 de la tarde, finalmente autoridades y líderes magisteriales se pusieron de acuerdo para que llegara a su fin el paro de labores que los docentes habían iniciado desde días atrás en carácter de indefinido, dejando sin clases a miles de alumnos en todo el estado de Durango, lo que tenía preocupados al mismo número de padres de familia que pedían a los trabajadores de la educación reconsideraran su postura para que sus hijos regresaran a las aulas, lo cual no ocurrió, hasta que las autoridades fijaron compromisos de pago de los pendientes que datan de años atrás, pero que aún así aseguró el gobernador Aispuro que se iban a cumplir. El mandatario estatal, junto con los líderes de las secciones magisteriales involucrados, salieron ante medios a anunciar el término del paro y la reanudación de las clases, por lo que ya no habrá pretexto para que los docentes regresen a las aulas, máxime porque el gobernador Aispuro Torres fue tajante al asegurar que maestro que no se presentara a trabajar se le iban a descontar el día. Lo que desde luego debe haber puesto en alerta a quienes habían aprovechado estos días quizá para buscar adelantar el periodo vacacional de Semana Santa. Sin embargo, quizá no contaban con que se iba a llegar a un acuerdo semejante. Trascendió que de los adeudos que se tenían con los docentes se les adelantaron algo así como 140 millones de pesos, mostrando a la autoridad la disposición de llegar a un acuerdo, con tal de que no siguieran afectando a los alumnos, lo que al parecer valoraron de sobremanera los líderes de la sección 44. Mismos que mostraron mayor disposición de llegar a acuerdos. Se hicieron compromisos de pago a más tardar el 31 de julio de este año, acuerdos que ya quedaron por escrito ante las instancias correspondientes. Sería bueno que en el mediano o corto plazo ya se terminaran con la dependencia económica que tienen los docentes con el Estado para que cumpla con todas sus prestaciones, incluida la nómina, pues al año cada gobierno estatal en turno debe contemplar como parte del presupuesto de egresos de la Federación algo así como 5 millones de pesos de los poco más de 30,000 que normalmente le tocan para el magisterio. Una situación financiera que al parecer no se presenta en ninguna otra entidad del país, pues lo normal es que la Federación absorba esos pagos, cosa que al menos aquí en Durango no está ocurriendo. Mención honorífica para Jorge Mojica y Rubén Calderón, los cuales por indicaciones del gobernador debieron buscar la manera de llegar a un acuerdo con los docentes, lo que al final de cuentas ocurrió, por lo que no deja de ser meritorio lo que hicieron en un tema que parecía se iba a extender por más tiempo y donde los únicos afectados iban a ser los duranguenses. La grilla del pájaro por Quetzal Herrera. La importancia de los primeros 13 días de las campañas. Han arrancado oficialmente las campañas políticas para renovar el gobierno del estado, donde Marina Vitela, Patricia Flores y Esteban Villegas buscarán durante 60 días el respaldo social que se traduzca en votos el próximo 5 de junio. Pero después de nuestra perspectiva, los primeros 13 días serán fundamentales y quizá marquen el resto del tiempo que se estableció por parte de la autoridad electoral para hacer proselitismo, tan solo si consideramos 4 momentos que representarán un antes y un después. El primero de ellos se dio en los actos masivos de inicio de las campañas, y nos enfocaremos sobre todo en los contendientes que, según las encuestas, tienen mayor posibilidades.
En el caso de Marina Vitela, que dejó ver su músculo político en su natal Gómez Palacio y posteriormente con otro acto masivo en la capital, donde llamó la atención la presencia de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a quienes los asistentes la nombraron como presidenta, y del lado de Esteban Villegas, con 3 actos que dejaron un buen antecedente del rumbo que tendrá su campaña. A la medianoche, con la estructura territorial y en la laguna. En ambos casos, este momento deja un primer cimiento ante la sociedad para ir definiendo su voto. El segundo punto será a los 7 días de este arranque, específicamente el 10 de abril, con el proceso para la revocación de mandato. De esta consulta pueden salir diversos escenarios que jugarán a favor o en contra de cada coalición. Es decir, si no hay mucha participación y no se logra mínimo el 40% de la lista nominal para que sea vinculante, creo que será un golpe para Morena y los seguidores del presidente, algo que podría capitalizar Esteban y los abanderados de Va por Durango al inicio de sus campañas en los municipios. Caso contrario, si existen los votos suficientes y ganando el que se quede, fortalecerá en gran medida al morenismo y a sus candidatos en los 6 estados donde estarán en juego las gubernaturas. El tercer escenario que podría marcar el destino de las campañas se dará 9 días posteriores a estos arranques, en el primer debate entre los candidatos organizados por el IEPC el próximo 12 de abril. De cómo le vaya a cada aspirante será fundamental en sus aspiraciones, porque si consideramos que el siguiente será hasta un mes después, el 12 de mayo, sería un mes para tratar de revertir algún error que se haya cometido en el primer ejercicio. Y por el contrario, quien logre capitalizar bien su participación, sobre todo lo que concierne al post-debate, será quien obtenga los mayores dividendos en cuanto a la percepción. El cuarto elemento se dará 10 días después de los arranques, es decir, el 13 de abril, con el inicio de las campañas de los candidatos a presidentes en los 3 municipios más importantes, Durango, Gómez Palacio y Lerdo, quienes agrupan el mayor porcentaje de electores y de ahí, quien se vea mejor cohesionado con los abanderados municipales también influirá en la tendencia para el mes de junio. Quienes tengan mejor imagen juntos y equipo de trabajo serán determinantes para el resto del proceso. Contrapunto, Mariano Cervantes. Es sostenido que el proceso de revocación de mandato inició viciado y ha sido manipulado por el propio López Obrador para convertirlo en un instrumento de propaganda y como pretexto para atacar al INE. También he dicho que Andrés Manuel López Obrador probó ser insuperable para hacer campaña, para atacar, para criticar, pero inepto a la hora de gobernar. Sus decisiones, una tras otra, han sido desastrosas, producto de la ocurrencia y no de la planeación o de la estrategia. Por si fuera poco, también se probó que no es honesto, que sus banderas de combatir la corrupción y de promover la austeridad fueron discursos huecos, engañabobos. En un ejercicio promovido por el INE para discutir la revocación de mandato, he insistido que esta consulta puede ser un magnífico instrumento para llamar a cuentas a un mal gobernante, pero en este caso, ese mal gobernante ha secuestrado la consulta y la está usando para promover el culto a su personalidad. Si fuera una consulta legítima, tendría que haber sido propuesta y promovida por sus opositores, por quienes consideran que se le ha perdido la confianza y buscan que se le destituya. Pero nunca hubo tal interés entre adversario y opositores. Ha prevalecido la idea de que debe terminar los 6 años de su periodo y rendir cuentas, de modo que fue él quien, seguro de su popularidad, quiso realizar la consulta. Pero si se trata de pruebas de su fracaso, basta con revisar sus propios compromisos. Dijo que combatiría la corrupción. ¿Y lo ha hecho? No. Hay muchísimos más resultados en el combate a la corrupción en el trabajo de las organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad que en todo el gobierno federal. Por parte de López Obrador, solo se advierte encubrimiento a corruptos, los cuales están en su mismo equipo, y de la corrupción en su familia, él parece como beneficiario. Se comprometió a terminar con la inseguridad. Hace casi 2 años que se venció el plazo que él mismo se puso, y en lugar de arreglar el problema, la delincuencia ha crecido y lo ha rebasado. Tan solo en materia de homicidios, en tan solo 39 meses, casi igual a las peores cifras de sexenios anteriores, incluyendo los de Peña y Calderón. El sexenio de López Obrador ha sido más sangriento y ahí están las cifras oficiales. En economía, es claro que no ha podido. Hoy el precio de la tortilla y el precio del gas de su uso doméstico están al doble de lo que tenían cuando López asumió el poder. ¿De verdad quiere más evidencia del fracaso? Y esto es apenas una vista rápida de por qué es imposible confiar en un presidente mentiroso e inepto. Tip de Mariano Alvarado. Por si le sirven estos datos, regístrelos. Es muy poco conocido, pero Santiago Nieto es de San Juan del Río, y el secretario de la Marina nació en esta ciudad capital. Grata impresión causó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien estuvo aquí para aportar a la campaña de Marina Vitela. La percepción es que sería una excelente candidata por su belleza, su personalidad y sobre todo porque no es chapulín.
Los morenistas de Pueblo Nuevo maldicen a Otniel García porque dicen que impuso una candidata no más de sus pistolas. Tal vez no sea cierto, pero fue priista, y como priista, cría fama y échate a dormir. Fue notoria en el mitin de Marina Vitela la presencia de muchos destacados priistas, con lo que se confirma que el partido de López Obrador es de priistas renegados, empezando por él. Como pintan las cosas, en estos momentos la pelea entre Marina y Esteban está muy pareja. Marina arrastra todo lo positivo de López Obrador. Esteban carga toda la ignominia que los tecnócratas hicieron del PRI. Ojalá que desaparezcan los plurinominales, sobre todo los que nunca han hecho campaña. Acontecer político Juvenal Rosales. Con el arranque de las campañas a la gubernatura del estado entre Marina Vitela Rodríguez y Esteban Villegas Villarreal, cada uno de los candidatos mostró la fuerza y cohesión que existe en cada una de las alianzas que representan. Pati Flores requiere más trabajo de Movimiento Ciudadano. De esta manera, la ciudad amaneció tapizada de espectaculares y barras pintadas de cada uno de los aspirantes al gobierno de Durango. De manera natural, Alma Marina Vitela Rodríguez inició su arranque de campaña en la velaria de la Feria de Gómez Palacio, donde se contó con la presencia de líderes nacionales invitados y una gran cantidad de simpatizantes. Según las fuentes de la alianza Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, PT, Partido Verde y redes sociales, confirmaron la presencia de más de 10,000 laguneros que asistieron a este evento, no solo de Gómez Palacio, sino de municipios cercanos que comulgan con una ideología de López Obrador. Aquí hay que reconocer que la marca Morena aún tiene gran influencia entre los laguneros, lo cual la candidata buscará sacarle el mayor provecho posible, como cuando lo hizo en campaña a la alcaldía. En el caso de la alianza Va por Durango, conformada por PRI, PAN, PRD, como sucede históricamente, a pesar de las diferencias que existen al interior de cada partido, los militantes simpatizantes siempre apoyan a su candidato. Una muestra palpable de ello es la operación cicatriz que realizó cada partido, con quienes no fueron favorecidos en la planilla de la capital, donde en esta operación tuvieron que intervenir diputados y líderes destacados de cada uno de ellos, así como el propio equipo del candidato Esteban Villegas Villarreal. En lo que se refiere al inicio de la campaña de la candidata de Movimiento Ciudadano, Pati Flores Elizondo, ella empezó con una caminata, con el respaldo de su líder nacional, Dante Delgado. Sin embargo, al llegar al Paseo Las Alamedas, donde emitió su discurso, se visualizaban bastantes sillas vacías y se percibía una mala organización del evento. Además de ello, a consecuencia de los vientos que se presentaron en la capital, provocó que se viniera abajo una de las pantallas que se habían instalado para proyectar su imagen y que golpeó a varios de los asistentes en el evento. Ante esta situación, hay que reconocer que Pati Flores mostró su gran sensibilidad y empatía con quienes respaldan su proyecto al interrumpir su discurso y pedirse llamar a una ambulancia para que fueran atendidas las personas afectadas, además de suspender su evento. Rumbo al CCB de Jorge Burrola. Con el primer minuto del domingo 3 de abril, dieron inicio en Durango las campañas políticas rumbo al proceso electoral del primer domingo de junio del 2022, la cual habrá de renovar al principal inquilino del Centro de Convenciones Bicentenario. La disputa por la gubernatura será claramente entre el candidato de la coalición Va por Durango, Esteban Villegas, y Marina Vitela, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. Pati Flores a lo más que puede aspirar es alcanzar el umbral de 3% de la votación válida emitida para que Movimiento Ciudadano no pierda su registro. Según las socorridas encuestas publicadas antes del inicio de las campañas, Esteban alcanzó y rebasó en las preferencias a la lagunera Marina Vitela. En términos generales, las casas encuestadoras ubican al sanjuanero arriba de 7 puntos. Claro, esto apenas está comenzando. Ambos candidatos decidieron iniciar su campaña al más puro estilo priista de la década de los 60s y 70s, con actos masivos en donde los acarreados fueron la constante. Algunos partidos siguen pensando que abarrotar las plazas con acarreados les dará todos los votos de los asistentes y de los que ven el acto por televisión o redes sociales, cuando ya hay evidencia más que contundente de que esto no es así. Rosales Vadillo abarrotó todos sus eventos de la pasada campaña y tenía miles de seguidores en redes sociales y ya ve, no fue diputado. La cachimba. Activismo. Todavía faltan algunos días para que inicien las campañas de los candidatos a presidentes municipales, pero ya desde ahora se advierte un intenso activismo entre sus respectivos equipos de campaña. Se asume que los candidatos a ediles sean promotores también a favor de su abanderado por la gubernatura y viceversa. Equipos. Tradicionalmente, la campaña de candidato a gobernador jala o arrastra a la de los ayuntamientos, mientras que estos refuerzan el activismo, la promoción y la estructura electoral. Esta vez el reto es interesante, porque estarán coordinando equipos de trabajo que se han formado en partidos distintos. Pie izquierdo. Quien sigue acumulando conflictos es el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Gonzalo Yáñez.
Ahora la diputada de Morena, Marisol Carrillo, ha hecho fuertes declaraciones en su contra e incluso ha señalado que hay o habrá denuncias penales por conductas ilícitas en contra de mujeres. Desinterés. Un sondeo de opinión en redes sociales mostraba cómo una amplia proporción de los ciudadanos no tiene interés en las campañas electorales. Al parecer, en parte es porque la política y los partidos les han decepcionado, pero también porque en estos primeros días de campaña aún no logra penetrar o generar motivación. Los discursos de antaño solo para engañar, de Jesús Nevares. Los inicios de las campañas para gobernador cumplieron con los protocolos. A una hora complicada, 12 de la noche, suena más a vista de aprecio. A una hora complicada, 12 de la noche, suena más a visita. A una hora complicada, 12 de la noche, suena más a una visita de aparecidos y fantasmas que de mensajes políticos. Los candidatos, sabiendo lo difícil de juntar seguidores, prefirieron espacios modestos que dieran la impresión de concentración multitudinaria. Los espacios elegidos fueron para 3.500 a 5.000 personas, hablando de manera optimista. Recibí la invitación para estar en el inicio de campaña de Esteban Villegas. Un amigo del equipo de prensa me habló para decirme que tenía un lugar reservado. La verdad es que tengo más amigos del PRI que de otros partidos. Mi coincidencia con Morena no es causa para enemistades. De Morena no me pelaron, pero sí me invitaron desde San Juan del Río. Decidí no ir a ninguno de los dos. Por supuesto que el inicio de campaña de Pati Flores tampoco me invitaron. Y qué bueno, me salvé de un pantallazo en la pura cholla. Estas elecciones son diferentes porque la realidad política es diferente. Crecieron los partidos de derecha con el PRI. Y el verdadero partido de izquierda, como se hace llamar los del PRD, la verdad parece solo un falderillo que nadie pela. Voy a abrir algunas hipótesis que seguramente serán polémica, iniciando con la pregunta: ¿qué tan importante es el discurso de los candidatos? Nosotros creemos que pasaron los tiempos de las grandes narrativas tipo Don Jesús Sanserrada del PAN o Agustín Ruiz Soto del PRI. Eran gente de sólida cultura, que hacían de la oratoria instrumento de argumentación que arrancaba aplausos, se estuviera o no estuviera de acuerdo con ellos. En suma, los discursos de antaño eran solo para engañar. Pero hace años esa elegancia se perdió y se hizo irrelevante. Surgió la generación de los políticos de la cultura escondida y del discurso oculto. La elegancia del lenguaje y lo sólido de la argumentación fue sustituido por un manejo discursivo quizá de 100 palabras, la mitad de ellas lugares comunes. Cierto, las campañas eran adornadas por grandes discursos, floridos mensajes, retóricas refinadas que servían para que ganaran pésimos gobernantes. Pero vino López Obrador a inaugurar una nueva forma de comunicación política, sencilla, directa, simple, popular, con la que decía y sigue diciendo todo. Su método es tan efectivo que pese a estar permanentemente bajo la metralla de los conservadores, los mantiene a raya y conserva alta aceptación de los mexicanos. La raya del tigre, por Rubén Cárdenas. Desde el arranque mismo de su respectiva campaña rumbo a la gubernatura, tanto Marina Vitela, Pati Flores y Esteban Villegas fijaron su postura a través de su línea discursiva sobre la que, con toda seguridad, se basará su interacción con el electorado. Es decir, dieron a conocer los temas de los que seguramente hablarán durante casi 2 meses que le resta al proceso electoral. Por ejemplo, en su intento por posicionar la frase "Vamos a defender a Durango", Esteban Villegas, candidato de la coalición Va por Durango, entró en un laberinto del que no le será fácil encontrar la salida. Y es que la pregunta surge en automático: ¿de quién pretende defender a Durango? ¿Acaso nos tratará de defender del PRI y del PAN? Porque no hay otros, puesto que de estos dos partidos han salido los gobernantes desde el siglo pasado, aunque en mucho mayor escala el tricolor. Se puede interpretar claro que Esteban Villegas se está refiriendo al gobierno federal, pero en tal circunstancia surgiría una gran controversia toda la campaña, porque el gobierno de la 4T cuenta todavía con un respaldo popular importante y no por todos es claro que Durango necesita ser defendido de sus embates. O sea, no queda claro quién es el enemigo y si la coalición Va por Durango no nació como parte de este grupo hegemónico. Y el candidato de esta alianza alimentó ayer las suspicacias en la comarca lagunera cuando se le preguntó durante un evento del por qué hay tanta violencia en Gómez Palacio. Y en Torreón todo está tranquilo, a lo que de inmediato contestó: pues por el gran trabajo del gobernador Miguel Riquelme. Notorio fue, por donde se observe, que el candidato del
PRI-PAN-PRD hizo un reconocimiento muy puntual al gobernador priista de Coahuila, cuando lo lógico sería que, en todo caso, hubiera defendido, sí, la labor de seguridad que realiza el mandatario José Aispuro. Entonces, la convicción de defender a Durango será porque se va a deslindar pronto del gobierno panista y también de los errores cometidos por los mandatarios del PRI, ¿o cómo? Solamente ante esta posibilidad podría justificarse el lema de campaña de Esteban Villegas. De lo contrario, se trata de un craso error por parte de los estrategas de comunicación política. En cuanto a Marina Vitela, y como se esperaba desde su arranque de campaña, enfiló su discurso por el sendero de la Cuarta Transformación, o sea, habló de llevar a Durango al cambio verdadero, a través de la instauración de un gobierno en el que primero van los pobres y que se ha desarrollado alrededor de los principios básicos del gobierno federal: no robar, no mentir, no traicionar. Y más allá de que mostró músculo en sus eventos iniciales por encima de otros aspirantes a la gobernatura, también evidenció que, durante el tiempo que le resta de elección, su proyecto de gobierno se fundamenta en la visión de Andrés Manuel, lo que para muchos es factor de triunfo seguro y para otros queda la duda, porque también es verdad que un segmento del país está en contra de la 4T. Y en cuanto a Patricia Flores de Movimiento Ciudadano, destacó la necesidad de vencer el miedo en nuestro entorno, de vencer inercias y dejar de votar por quienes han tenido Durango en el atraso desde hace por lo menos 100 años, o sea, priistas y panistas. Con toda seguridad, pues, la candidata emesista mantendrá un discurso crítico hacia los gobiernos estatales anteriores, pero se percibe que actuará con cautela, porque en determinado momento ella fue parte de un gobierno federal que también ha merecido múltiples señalamientos y críticas de la sociedad. Estamos atentos entonces a lo que nos planteen estos candidatos en los días por venir. Colmillos y garras, claro que es tiempo de pensar de nueva cuenta en el programa de uniformes gratuitos en Durango. El problema es que ahora no hay dinero para tal propósito, para no variar. Pero este es un proyecto en el que debe tomarse en cuenta el próximo gobierno, porque hasta en la elección del color de la tela puede haber modificación, si es que el gobierno nuevo ya no lleva el albiazul. Por sencillo que parezca, ese solo detalle puede dar un pie a un mayor problema. Y bueno, ayer de nueva cuenta se dio a conocer que hoy terminará el paro de los maestros de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero mientras no se paguen en su totalidad los salarios pendientes, sigue viva la posibilidad de que muchos docentes se resistan a dar clases. En fin, veremos si hoy vuelven a las aulas esos profesores afectados. Una segunda opinión de Alberto Palacios. El arranque de las campañas electorales fue todo lo que se esperaba de parte de los que somos espectadores desde afuera, una muestra de músculo estructural y político de parte de las coaliciones que buscan la gubernatura, las que tuvieron eventos el mismo día en Durango capital y en La Laguna. Esa región reviste vital importancia para definir a quién gobernará el estado los próximos 6 años, sobre todo porque una de las aspirantes es de ahí. En el arranque de Esteban Villegas vimos a Alito Moreno, presidente nacional del PRI, apoyando a su candidato con todo, pero destacó mucho más en redes sociales la presencia de Ismael Hernández Heras, exgobernador y legislador federal, que además es líder de la CNC en todo el país. Con Marina Vitela vimos no solo a Mario Delgado, presidente del CEN de Morena, a la secretaria general Citlali Hernández y al coordinador de legisladores federales Ignacio Mier, sino también al mandamás de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo que manda un poderoso mensaje de relaciones al centro bastante firmes y que pudieran ser fructíferas para el Estado de llegar a ganar la gubernatura. En el post-arranque vimos un despliegue de comentaristas en redes que hacen lo evidente de la importancia de esta elección para todos, sobre todo para los que publican hasta 30 tweets en una hora santificando al personaje que apoyan. Pero pareciera que a los aliancistas les preocupó más criticar a la banderada de la 4T y su discurso que destacar el de su candidato, mientras que la morenista debería de centrarse más en las propuestas para nuestro estado que en lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque ya es la campaña constitucional y ya puede llamar al voto y posicionar compromisos específicos. Lo mismo puede ser para el sanjuanero, porque más que centrarse en lo que no pueden arreglar desde el bicentenario como una decisión presidencial, queremos escuchar cómo mejorarán la economía y la seguridad a nivel estatal. A quien no le fue nada bien fue a Pati Flores, quien no solo no logró una convocatoria que le posicione en la competencia por la gubernatura, sino que en su evento inicial se suspendió por un accidente con una pantalla gigante que lesionó a algunos simpatizantes, lo que se podría tomar como un mal presagio para quien creen en esas cosas. Pero ojalá sus propuestas de campaña sean suficientemente buenas, obviamente con sustento, para que haga un buen papel. Elecciones sindicales en el CECITED. El sindicalismo es una herramienta surgida para la defensa de los derechos de sus agremiados, pero así como tenemos al sindicato de la Secretaría de Salud, de Seguro Social o de los tres poderes que levantan la voz y luchan por sus trabajadores, hemos visto casos como el del Sindicato Único de Trabajadores del municipio de Durango,
donde hace meses se desarrolló una lucha legal para liberarlo y que pudiera tener elecciones libres, sin la influencia totalitaria de alguien que quisiera quedarse en el puesto para siempre. Esa historia parece repetirse en el sindicato del CECITED, donde muchos señalan malas prácticas y un influyentismo como el que se denunció en el municipio de la capital, con un comité de elecciones que acusan que está a modo, pese a la búsqueda de muchos de una alternancia en la dirigencia, pero habrá que ver qué dice la mayoría, ver qué deciden con su voto.